todos, les habla Juancho. Bueno, primero que todo, antes de iniciar con el video, quisiera pedir disculpas por la grabación que van a ver. Primero que todo porque mi voz se escuchaba medio feíta y en algunos cortes, pues, no se llegaba a entender mucho lo que yo quería decir. Así que bueno, solo espero que comprendan esta parte y bueno, a disfrutar del video. ¿Por qué sigues aquí, güey? Iniciarnos con el video. Muy buenas a todos, y hoy hablaremos de la literatura en el barroco español que va en contexto al siglo XVII. A inicios del siglo XVII, España comienza a decaer debido a las deudas y a su escasa. La economía se encuentra muy enferma, pero aún así, los ejércitos del gran imperio permanecen a la defensiva tanto en lo político como en lo económico, por lo cual se vive una gran crisis. Pero, a pesar de esta grave situación y del malestar social, el país llega a brillar en un contexto arduo, donde alcanza su mayor esplendor y da pues el nacimiento del barroco. Tanto en el campo de las artes, el renacimiento del siglo anterior desemboca en el barroco, que responde a un concepto dinámico del mundo. Este surge a finales del siglo XVI en Italia, de donde se irradia a toda Europa y se extiende hasta el siglo XVIII, que va en contexto al año 1600 y hasta 1750. Más que todo se caracterizó bastante por la complicación de las formas, el ingenio y el arte sobre la armonía de la música, que era, no lo quita lo ideal renacentista. Durante mucho tiempo el término barroco tuvo un sentido de recargado, desmesurado e irracional. Pero poco a poco se fue aclarando el concepto. Las principales manifestaciones literarias, científicas, filosóficas y artísticas relevantes eran ya numerosas. Pero bueno, a lo largo de este periodo, en España la lengua se caracteriza por abandonar la naturalidad expresiva, y desde ese momento surgen los estilos complejos y muy diferentes, que llegan a ser el culteranismo y el conceptismo. Como se había mencionado anteriormente, los escritores del barroco tienen presentes los modelos renacentistas, ya sea tanto en la forma que va en contexto con el soneto, la novela picaresca, entremés y etc., como en los temas amorosos de la naturaleza y la mitología. Pero vaya que al someter sus creaciones en un proceso de intensificación de sus rasgos, logran un resultado estéticamente distinto y con una fuerza realmente sorprendente. Por lo cual, luego llegamos al siglo de oro español, donde todos los géneros de la literatura española están representados por figuras excepcionales, ya sean Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Félix Lope de Vega en la lírica. Después de eso entra Miguel de Cervantes, que fue demasiado reconocido por su obra maestra llamada Don Quijote de la Mancha, Baltasar Gracián y el propio Quevedo en la narrativa. No cabe recalcar que Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca en el teatro. Con todos ellos, la literatura española alcanza un momento culminante. Luego de eso podemos hablar de la narrativa en el barroco, que es una variedad temática que había alcanzado la narrativa en el siglo XVI. Se mantiene durante el barroco, pero si bien algunas novelas como las de caballería, pastoriles o moriscas van perdiendo importancia. Otras, como las picarescas, alcanzan un gran desarrollo. La novela picaresca tiene el propósito de mostrar personajes típicos y situaciones concretas que reflejan la realidad del siglo XVII, como ser una sociedad cruel, hipócrita, poco laboriosa y vividora, donde lo más importante es obtener con el mejor esfuerzo el mayor provecho posible, sin importar los valores morales heredados del Renacimiento. El pícaro, con su malicia y su ingenio, es el personaje característico de la época. Su actitud representa la mejor manera que tienen los marginados la fortuna para sortear las adversidades y las injusticias de la vida. Y existe una novela bastante buena que va en contexto a la novela picaresca, la cual es El Lazarillo de Tormes, escrita por Diego Hurtado de Mendoza. Y eso, el cuento surgió en el último tercio del siglo XVI y con el tiempo fue cobrando autonomía al ser integrado a diversos contextos pedagógicos, en los que fue usado como recurso para la enseñanza. En este proceso, el cuento también se contaminó de lo barroco como toda la prosa del siglo de oro.
Después de todo esto, podemos admirar la poesía en el barroco, ya que se caracterizaba por maravillar al lector, sorprenderlo, causarle asombro y deleitarlo. Y en principal, su primer recurso fue la distorsión de los postulados y las formas de la tradición poética. Y para eso se transmiten los nuevos valores o preocupaciones del hombre del barroco, o más bien se parodian los modelos anteriores. Y llegamos a la parte más importante, que es el teatro en el barroco. El teatro, sin duda alguna, era el género más popular de la época. Se podía disfrutar de espectáculos de buen nivel, tanto en los salones de la corte como en lugares públicos. Las obras se escribían para ser interpretadas y se imprimían cuando ya se habían gastado sobre el escenario. Un dato muy importante que cabe recalcar en el barroco, o más bien en el teatro del barroco, son los corrales. Y más bien se preguntarán por qué se les dice corrales. Bien, se les dice corrales porque se hacían los teatros al aire libre, en un espacio determinado, o más bien la mitad de la plaza de una ciudad para que todos pudieran verlo. Y en este sentido, el teatro del barroco deja de lado a los preceptistas y sigue el gusto del público. Se acomoda a los tiempos que corren, tanto en sus temas como en su forma, con la intención de que los espectadores se sientan identificados con los personajes. Pero no solo con los personajes, también con las situaciones representadas. De hecho, otro dato que debemos recalcar del barroco, del teatro barroco, es que se mezcla con lo trágico, con lo cómico, y de hecho se escribe en verso. Y la obra se divide en 3 actos en lugar de los 5 del teatro clásico, y finalmente se introducen cambios de espacio y de tiempo. Muchísimas gracias por su atención y aquí les comunica Juancho. Buenos días.